Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Work and Coffee. Un placer poder contar en esta oportunidad con alguien que admiro y tuve la suerte de compartir espacios. Dani Asa, bienvenida. Gracias, Vero. Un Un placer estar placer acá. Muchas tenerte. gracias por invitarme. Un placer. Voy a hacer una presentación más formal. Dani es licenciada en comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Se ha consolidado como una referente en diferentes temas: liderazgo, discapacidad, diversidad, resiliencia, educando y generando conciencia a partir de su propia historia de vida. Su propósito es contribuir a una sociedad más inclusiva, promoviendo el lema que el diagnóstico no es destino. Y a través de charlas, capacitaciones, contenidos, asesorías, trabaja con organizaciones, instituciones, para poder deconstruir prejuicios y estereotipos, ampliando la conversación sobre no solo diversidad e inclusión, sino también liderazgo en los diferentes ámbitos donde nosotros habitamos. También está como columnista en algunos medios y tiene una gran comunidad que la sigue, más de 100.000 seguidores, y una fuerte presencia en redes. Así que Gracias, gracias por esa presentación tan linda. Me pone un colorada. placer, un placer. Pero acá las reglas también las rompemos más allá de lo que es la presentación formal. ¿Quién es Dani Asa en 30 segundos? Bueno, arrancamos. Yo, como bien mencionaste, soy facilitadora en discapacidad, hoy más profundizando en temáticas de resiliencia y liderazgo, lo mencionaste muy bien, pero más allá de eso, yo soy una mujer resiliente, me defino como mujer resiliente. Es difícil ser resiliente en un mundo con desafíos, con muchos desafíos en este sentido, pero creo que he logrado empoderarme y he logrado superar muchísimas adversidades y dificultades, y hoy tomo eso como propósito para inspirar, motivar y educar. Soy mamá, el nuevo desafío que me tocó. Y cuando crees que no va a venir otro desafío, viene otro a demostrarte que sí, que siempre la vida te trae sorpresas y te trae pruebas, y bueno, es la prueba más linda ser mamá. Mi bebé tiene casi 1 año y medio, chiquito, y aprendiendo todos los días con la maternidad, y eso me trajo también una vía de comunicación muy interesante con mi público o con quienes me acompañan en el camino, porque se habla poco sobre maternidad y discapacidad, sobre género y discapacidad, se habla poquísimo. Entonces trajo otra narrativa, otra conversación a la mesa, que me parece sumamente interesante. Eso vino a raíz de, bueno, ya pasé los 30 segundos, pero no No importa. importa. Em, pero trajo otra mirada interesante porque cuando quedé embarazada, en mi embarazo yo empecé a mostrar mi embarazo en las redes sociales, y no hubo mucho, pero sí hubo quienes cuestionaban y Lo vi, demás. Entonces sí. eso trajo como una respuesta a mi contenido o lo que yo hacía a ese cuestionamiento, a veces desde el baile, a veces desde la ironía, el humor, o a veces con un discurso educativo formal, ¿no? De por qué eso está mal. Ayer justamente me decían en un evento que nada, les gustaba mucho cómo respondía, porque yo siento que todo es una excusa para educar, todo es una excusa para generar algo más, o sea, Sí, agarrarlo y generar transformarlo. conciencia, más allá de que obviamente yo como te sigo he visto, hay comentarios desde la ignorancia, hay comentarios desde la maldad, tenemos de todo, Ujú, totalmente. y ahí sí soy testigo de que tus respuestas son muy respetuosas y educativas, cuando uno a lo mejor, sí, el subtítulo que le pondría, yo hubiese respondido Es desde otro, otro lado. exacto, Sí. claro, tal cual. Nada, a lo mejor con mi marido, nosotros acá en casa decimos, pero esta, bla, bla, pero es importante dar el ejemplo
de que la violencia no lleva a ningún punto, o sea, que la violencia viene de un lado, pero uno no tiene que responder tampoco con Totalmente. violencia, sino con educación, con Y eso habla, visibilidad. exacto, eso habla del otro y no de uno, ¿no? Algunos me dicen: "¿Por qué los mostrás?". No, sí, se muestran porque es importante entender que existen, Obvio, reconocerlos como existentes, ¿no? Porque si no, lo que no se ve no existe. Entonces, está bueno visibilizar y decir: "No, sí, este cuestionamiento está". Cuando creemos que solamente algunos grupos o solamente algunas características son cuestionadas, la discapacidad sigue siendo, muy totalmente. invisibilizada y muy tabú en estos temas, ¿no? De maternidad, por ejemplo, de sexualidad Eso mismo también. te iba a decir, Entonces, totalmente. uno lo que hace desde el propio, la propia información que puede generar y la historia que tiene con esto es, bueno, no decir que algo es así, porque todo es construido, pero sí la mirada en primera persona desde una mujer con discapacidad, mamá, y que está atravesando esos prejuicios, ¿no? Así que, bueno, este camino, ya lo mencionaste, me ha traído enormes oportunidades. Hoy esto es Qué mi bueno. trabajo, así que nada, me siento privilegiada porque es difícil, pero una vez que se va logrando es una gran satisfacción. Totalmente, totalmente. Y hay una frase tuya que la has mencionado, que viene como un sello tuyo, Dani, que diagnóstico no es destino. Sí, es una frase que no solamente creo que la mencionás, sino que para mí es tu vida, ¿no? Representa tu recorrido. Ahora, ¿hay algún momento clave de tu vida donde dejaste de ver el diagnóstico como un límite y ahí empezó a convertirse en un motor? ¿Cuándo fue ese hito o ese clic o fue un Sí, proceso? yo menciono mucho, si bien fue un proceso, no hay un día determinado que vos digas, bueno, acá hago el clic, sí hay un proceso de transformación y de reinvención que se da a partir de la adolescencia. De niños es como que nosotros somos muy libres, ¿viste? Es como que jugamos, no nos damos cuenta de muchas cosas, yo era una niña muy feliz, bueno, adolescente también y todas las etapas fueron felices, pero al no darnos cuenta tanto de las diferencias que hay, con el otro y demás, yo iba, de chiquita iba y le decía: "Yo tengo este problemita", le decía, ¿no? Y siempre me defendí muy bien, pero al momento de la adolescencia sí vino una crisis, en el mejor sentido de la palabra crisis, ¿no? Porque crisis como Crisis es oportunidad. oportunidad. Exacto, Exacto, crisis como oportunidad de transformar eso que sentía, ¿no? Que yo sentí, me sentía así diferente, me comparaba. Ya sabemos que la adolescencia es una etapa sumamente complicada, sobre todo para las mujeres. Entonces empezaban las preguntas de por qué a mí y por qué me tocó esto y cómo voy a hacer en el futuro. Muchas preguntas que también a veces los padres se hacen, ¿no? Las totalmente. mamás y los papás cuando tienen un hijo con discapacidad, yo también me las hacía, ¿no? ¿Y qué va a ser de mí? Y nadie me va. Yo siempre fui muy Susanita, ¿no? Me quería enamorar, casarme, así fui, ¿no? Sí, con mi libertad, pero yo tenía ganas de encontrar un El anhelo de compañero tener tu familia. y tener familia, y siempre jugaba a ser mamá, o sea, siempre era como ese anhelo. Entonces, esas preguntas empezaban a sobresalir y bueno, empecé a convertirme en la respuesta un poco. Empecé como Bueno, para a mí en la pregunta está la respuesta. claro, totalmente, un poco cambiar el chip, la perspectiva, entender que yo estaba haciendo al revés, me estaba fijando en cómo me veía la sociedad en lugar de cómo me estaba viendo yo, ¿no? Y empoderarme yo desde adentro y cambiar y decir, bueno, no es así. Yo no puedo estar débil para pedir derechos, por ejemplo, reclamar mis derechos. Bien. No es algo que hablo mucho ahora en las charlas de resiliencia, ¿no? Si nosotros no estamos fuertes, ¿cómo vamos a requerir que los demás nos vean de cierta manera, ¿no? Entonces, van de la mano, obviamente, que uno tiene que salir a reclamar por los derechos, que sean garantizados, la lucha, pero
si yo seguía como en casa, ¿no? Desde, ¿qué iba a hacer? Desde casa, ¿no? Mirándome desde tal vez la lástima o, ay, pobrecita yo, o víctima. Y no, empecé como a cambiar. Y lo que me ayudó mucho, Vero, es empezar a, bueno, yo tenía muchos postoperatorios y entonces tenía mucho tiempo para pensar. Entonces empecé como a hacer cosas. Una vez que salí de esos postoperatorios, tengo 15 cirugías en mi haber. Wao, Entonces, em, esos postoperatorios eran heavy porque había mucho, viste, cuando la cabeza tiene mucho tiempo para pensar, empieza como a maquinar un montón. Entonces eso me pasaba mucho. Cuando salí de todo eso y empecé a caminar más de forma autónoma, de a poquito, dar mis primeros pasos, siempre mi familia apoyando, eso es muy importante mencionar, siempre estaban ahí como colchón, bueno, necesitas salir, bueno, tal vez mi papá se escondió la vez que yo le dije quiero salir. Me enteré muchos años después, me dijo, mamá, vos no saliste sola, se escondió tu papá atrás. no lo O puedo sea, creer. sí, iba como atrás, ¿viste? Atrás de como Sí, escondido para que yo no lo viera, pues yo vos era, nunca te diste quiero mi cuenta. libertad. Yo quería salir, aunque sea una cuadrita, una cuadra y media, hacer, claro, la vorágine de la calle, todo, ¿no? Mi papá está aterrado, ¿viste? Cruzar la Claro. calle, ¿no? Pero bueno, lo hice, y yo supe que lo hice, después me enteré que lo hice acompañada, pero lo ¿Cuánto tiempo hice, ¿no? después, Sara, de No, como chusma? unos años ¿Cuánto tiempo después, después te enteraste? unos años después me dijo, no, no, tu padre no pudo con su genio, te acompañó, no pudo saber que vos ibas sola, digamos, que te pudiera pasar algo, entonces, pero a la vez quería dejarte hacer. Y eso fue lo que me ayudó mucho en mi familia, que me dejó hacer, me dejó probar muchas cosas. Entonces, Qué como que bueno, no me encerró, no me, yo siempre digo, me contuvo, pero no me retuvo, ¿no? En su cajita de cristal, digamos. Entonces, importante, eso fue súper importante, sí, sí. Y hoy lo menciono mucho cuando concientizo y cuando divulgo sobre discapacidad, la importancia de que la familia deje a los niños con discapacidad de hacer, probar, caerse, a su manera, ¿no? Porque a totalmente. mí me sirvió muchísimo. Permitir el juego también, que es De hecho, re a importante. cualquier niño, o sea, Cualquier independientemente niño, de pero que claro, sea pero ahí viste que cuando hablas de la un crianza con diagnóstico. discapacidad es los Sí, médicos, la ortopedia. Yo de repente mis fines de semana eran en la ortopedia. Mis claro. salidas en los fines de semana eran ir a cambiar a lo mejor la ortesis o algún apoyo que teníamos que cambiar, y era las esperas, entonces me compraban una revista, jugaba, hacía No, y ni crucigramas, hablar de haber pasado 15 veces por un quirófano. O sí. sea, una 16 con la realidad. cesárea. Sí. Claro, y Sí, sí, no, sí, obviamente que todo eso va generando, capaz que en el momento uno no lo ve, va generando un aprendizaje que vos con el totalmente. tiempo, yo creo, La por lo que te sabiduría, sí, conozco, que claro, te generó eso, ser muy sabia. También yo creo que más allá de la resiliencia, acá me imagino que también tu empatía, tu inteligencia emocional, sí, sí, fue sí. propiciado también por las circunstancias. Sí, sí, yo creo que la discapacidad, depende de qué tipo, obviamente, pero en mi caso me ha dado herramientas y recursos para la vida misma, ¿no? Te decía, el momento de la adolescencia, yo ahí pude como hacer ese camino de tomar decisiones y de accionar gracias a todo lo que aprendí o los aprendizajes que fui teniendo, ¿no? Entonces, tal vez otra persona no se hubiese trabado, ¿no? O sea, ¿y cuántas mujeres hay, sobre todo mujeres, que se traban en ese momento y no pueden salir o que caen en cualquier desorden o cualquier condición y no pueden Sí, salir, ¿no? Entonces, yo creo que me ha dado muchas herramientas. Como te digo, en la adolescencia empecé el camino y luego empecé a tomar como muchas decisiones. Estudiar fue una de ellas, que lo mencionábamos antes de empezar la charla. Estudiar fue una de las claves que me hicieron como tener como esa calle
que yo necesitaba, justamente haciéndola en la UBA, que Es en ese como yo siempre momento, digo, hoy estamos mucho más avanzado. sí, pero Hoy era está como mucho, hacer mucho dos más avanzado. carreras, una carrera administrativa y más burocrática y la carrera que elegiste. Y ahí, Dani, ¿cómo fue transitar la Dani universitaria? Y bueno, ¿Cómo fue esa como te digo, versión fue muy, tuya? muy difícil porque hoy estamos llenos de debates, no llenos, pero digamos que hay muchas más políticas o iniciativas en torno a la inclusión. Pero en ese momento, estamos hablando de mis 20 años, yo tengo 41, hace 20 años, No, nada. em, era, el ascensor no funciona y no funciona. ¿Me puedes bajar la clase, el aula? No. O sea, eran todos puros no. Entonces, y un camino enorme de eh, idas y venidas, que mi papá me tenía que pasar a buscar a veces porque salir de la clase era muy complejo, salían todos juntos, toda la gente, viste cómo Sí. son las clases, Sí. o sea, No sabes multitudinarias, si es un pero a la vez me recital hicieron ser quien o soy. la salida de la clase. Sí. No, no, era tremendo. Por suerte, la verdad que siempre tuve mucha, dentro de los compañeros, había como mucha empatía en ese sentido. Así que aprendí muchísimo. Yo no estaría acá de no haber estudiado comunicación y en la UBA. El sentido crítico y las herramientas que me aportó es el día de hoy que tengo muchos eventos o muchas acciones que hace la UBA y que me convocan Qué bueno. porque sí, porque sigo trabajando y sigo como impulsando desde mi lugar, inspirando también a muchos jóvenes que no saben también qué hacer O que creen que tal vez con no comunicación, pueden o hasta que que no tienen ven a alguien recursos que o los que no inspire. pueden. Entonces, pero también para ingeniárselas y decir, bueno, sí, vos podés tal vez generar tu propia red social, es un camino difícil, pero lo podés hacer, es una salida, podés asesorar en tal cosa, un comunicador tiene muchas herramientas para colaborar Totalmente. por ejemplo, en inclusión y diversidad, muchísimo. Entonces, y está como desde su lugar contagiando e impulsando esto y es buenísimo. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad que la Facu me dio mucho. También me esforcé mucho y fue, eh, dicen, el mayor obstáculo o desafío puede ser también lo mejor. Y bueno, y sí, ahí se como que es una dulce contradicción. La Sí, otra vez total. compartimos un evento conmemorando a las mujeres y quedó esa frase, Dani, muy presente, donde vos decías que tu liderazgo empezó cuando dejaste de pedir permiso para ser quien sos. Ujú, sí, Entonces me gustaría que sí, acá sí. nos compartas, ¿no? ¿Cuál es tu forma de liderar, comunicar y trabajar con organizaciones? Bueno, decía hace un ratito el proceso complejo que me implicó, todo lo que tenía que ver con la adolescencia y ese camino, ¿no? Bueno, ahí yo empecé a accionar, empecé a tomar decisiones y eso yo siempre que siento que me ayudó muchísimo. Poder habilitarme a hacer, habilitarme a sentir, creo que también eso es parte de la resiliencia, como permitirme, yo por ejemplo, hay veces que, no sé, el auto me tapa la rampa, la semana pasada tuve muchas circunstancias duras respecto a la sociedad, a la exclusión, y me puse mal, ¿no? Yo decía, hacía mucho que no me ponía mal Mira, por algo así, pero lo permití, ¿no? Es como que y fluyó y me lo permití. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y lo mismo le digo a las empresas y organizaciones, ¿no? Esto que hablamos de las crisis y de permitir las oportunidades que vienen a partir de las crisis, ¿no? Así como las personas
nos permitimos estar en crisis, Sí. llorar, estar mal. También que las empresas y organizaciones se permitan, porque es como que, ay, no, pero somos una empresa súper grande y no sé, una marca, no sé, súper importante, y tenemos que estar siempre bien, bien, bien. Yo creo que Ahí está. Eso es fundamental. parte del proceso es, en discapacidad pasa eso, no saben y no hay conocimiento, no se genera el conocimiento y claro, ahí como que, no, bueno, no hacemos porque no lo sabemos. No, no es porque no hacer porque no lo sabes, es aprender, es evolucionar, es llamar a, como las personas, ¿no? Yo si no puedo algo, voy a llamar a una red de apoyo, a, a alguien que me ayude, lo mismo las organizaciones. Eh, si vos de repente la temática de discapacidad puede ser otra, pero en la temática de discapacidad, que yo es lo que conozco, no sabes, no entendés, bueno, hay un montón de organizaciones, un montón de Que te asociaciones, pueden personas con acompañar. discapacidad que estamos gustosas de ayudarte, pero Exacto. hay como una puerta ahí muy cerrada, que demasiado cerrada, que no están dispuestas a las empresas a escuchar lo que pueden hacer a partir de la mirada de otros, ¿no? Sí, y el talento que se están perdiendo por esta puerta También. tan cerrada, ¿no? Exacto, exacto. Independientemente de Está cualquier demostrado que los equipos condición, inclusivos contribuyen, suman, totalmente. suman en Toda todo, ¿no? diversidad. Toda diversidad Totalmente. genera creatividad y eso te genera innovación. Pero ahí me quedé con algo Y que, esto, que te permitiste estar mal. Yo que me dedico al mundo de las emociones, ¿no? Por eso me quedo con esa frase sí, tuya y justamente estuve escribiendo sobre la felicidad mainstream, esto de tener que estar tener que siempre estar feliz bien. todo el tiempo, Exacto, ¿no? Y totalmente. entonces te vas a No, tomar no, un yo siento café que y te no, yo siento que escriben. justamente ser líder es eso, es permitirte también las fluctuaciones, las crisis, Sí, em, no sirve nada a mí, jamás me sirvió guardarme las cosas. Em, Todo lo contrario, yo me guardo y exploto por otro lado. Em, Creo que, em, obviamente depende de la persona y a algunos les será más fácil, a otros menos, ¿no? Pero creo que sirve un montón tener también un sostén alrededor, sí, personas, que te sean de colchón, así como mencioné a mi papá, a mi mamá, que siempre fueron colchón, hoy lo es también mi marido en ese momento de crisis. Em, Poder tener, rodearte de sí. personas que te Que puedan puedan sumar sostener. y que te puedan ser de atajo en esos momentos, ¿no? Sí, sí. Creo que el liderazgo no es, bueno, como vos decís, estar bien todo el tiempo, sonreír todo el tiempo, para nada, es ser real, es ser una Ser persona real, auténtico. Exacto. total. No, por eso Creo hablo que, de ahí tu inteligencia emocional. También claro, ha sido clave a lo largo de tu trayectoria y también de tu, digamos, transformación, porque sí, no realmente, tener que pedir permiso, eso que mencioné en la frase, ¿no? No tener que pedir permiso para ser quien sos o y aplica a mostrarte tal todo. cual sos. Las personas con discapacidad estuvimos muy vinculadas bueno, al asistencialismo, al tener que ser como otros, normal, el término de normal, entre comillas, está muy vinculado con nuestra historia, ¿no? Siempre teniendo que llegar a algo, ¿no? A un ideal, a un Un cuerpo estándar que no es el claro, determinado. ¿no? Ujú. Corrigiéndonos constantemente, que en parte está bien, obviamente, la corrección, si no yo no me hubiese sometido a mis cirugías, a mis tratamientos, pero no porque sea que tenemos que ser como los demás, sino que esos tratamientos, esas terapias, todo eso que hacemos es para nuestra autonomía, es para nuestra Tu mayor calidad de vida. autonomía y Claro, tu calidad de calidad de vida. vida. Pero hay personas que de repente están toda la vida en silla de ruedas. Yo misma no sé si el día de mañana no voy a necesitar, hoy yo circulo, deambulo con muchas dificultades, pero yo misma no tengo garantizado que no voy a
estar en una silla de ruedas el día de mañana, de más grande. O sea que No, igual yo hay no quiero ser dramática, Dani. no, Nadie tiene garantizado no, nadie, no, nada, totalmente, no, ¿no? no, no. La otra Entonces vez el mundo tiene que estar hablaba del preparado para todos. Y si nos vamos y no hablamos de discapacidad, el mundo tiene que aceptar a todas las personas porque todas somos suficientes y todas somos válidas. Tengas o no discapacidad. Si no tenés exacto, discapacidad, te critican por, no sé, porque no sos tan alta, porque tenés anteojos, porque esto, porque lo otro. siempre Entonces, siempre te van a somos criticar, seres pero imperfectos y ahí es como, obviamente, sobre todo, bueno, como mencionaste, en la adolescencia, ni hablar no, y los la estereotipos comparación que todavía están constante. muy presentes, ¿no? Los Sí, estereotipos de perfección, de los mitos que hay respecto a, bueno, parece como que una mujer con discapacidad, no, ay, mira, se arregla, entre comillas, ¿no? Se arregla, sí. ¿Y por qué no se va a maquillar? Porque tiene discapacidad, no se va a maquillar, no quiere estar coqueta, no quiere prepararse para salir, o sea, tiene que estar como de entre casa en pijama todo el sí, día, ¿no? Porque como paciente. pobrecita, O claro. sea, es una persona Eh, que la consideran que 100% de su vida es un paciente. exacto, tal cual. Hoy, hablando de 2026, ¿cuál consideras que es el prejuicio más instalado sobre la discapacidad en el ámbito laboral y por qué pensás que eso cuesta tanto Mm, desarmarlo? te saco la lista. Ay, Saca la lista o hagamos un mira, ranking. no, pero yo creo que hay uno que los demás como que se enganchan a ese, ¿no? Y el no rendimiento. Las empresas siguen considerando que una persona con discapacidad no va a rendir en en el trabajo, no aporta, no suma, se piensa más como pérdida que como ganancia. Y entonces ahí estamos mal, porque si no consideramos que una persona con discapacidad o con cualquier otra condición, o la diversidad, Sí, como mencionaste antes, la diversidad no amplifica, no suma, no rinde, entonces nunca vamos a creer en ella, porque no, para nosotros no sirve, bueno, no, siempre la vamos a postergar, siempre va a quedar abajo de la alfombra, ¿no? Siempre va a ser bueno, algo porque lo tenemos que hacer, porque viene la decisión de arriba, tal vez es una sí. multinacional y viene una Hay decisión un y tenemos cupo que que cumplir. tenemos que cumplir, Hay exacto. cupos sí, hay cupos en lo privado, acá no, en otros países sí hay cupos en lo privado, Sí. acá no. Em, Pero sería eh, buenísimo que no sea que uno entra por cupo, ¿no? Que uno entra exacto. por sus capacidades. Siempre me preguntan lo mismo, yo tengo una sensación encontrada con eso. Yo Me parece también. que y sí, porque es el mal menor, ¿viste? Es como que no estamos en un momento en que las empresas y organizaciones contraten porque quieren ser más humanas, quieren ser más empáticas y quieren la verdad que no, o las convencés por el lado de que suman al negocio, en imagen, en el rendimiento, en que es productivo, porque hay estudios que demuestran que los equipos inclusivos son productivos, Sí. o con el cupo, ¿viste? Una de dos, porque si no, se complica mucho, ¿no? No, pero aparte uno Estamos cómo se todavía muy siente, atrasados. porque el cupo, por ejemplo, de género en muchos países existe y he hablado con personas donde se han sentido muy mal por haber sido seleccionados por el tema del cupo Claro, y no por su capa sí, o sea, empezaron a como a claro, veces a porque tiene que, preguntarse, pero claro, para, sí, sí, si no sí. fuera por este tema no me hubiesen tomado, ¿no? ¿Cómo sería Bueno, ahí la claro, situación? claro, lo mismo pasa acá, sí, 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 Y sí, sí. fíjate, acá también, ¿no? Como muchas personas con discapacidad también se fueron animando a emprender. Hubo un caso muy conocido en Argentina, que son los perejiles, que hacen pizza Ah, party, sí. que ninguno de ellos conseguía trabajo en relación de dependencia, todos ellos tienen síndrome de Down, y justamente, ¿qué hicieron? Formaron su propia empresa de Ah, catering. ¿Sí? Hacen pizza party, ¿no? Y buenísimo. obviamente Sí, que sí. fue la salida que encontraron ante esta puerta tan cerrada de que en ninguna organización encontraban un lugar para ellos. Ujú. Por ejemplo, a mí a veces me dicen: "Dani, no tenemos las herramientas todavía o los recursos, no tenemos accesibilidad todavía, la accesibilidad necesaria para contratar todavía, o no nos animamos simplemente a contratar personal con discapacidad", que está bien, porque
está bien también que cada empresa se tome su tiempo, siempre que estén haciendo y trabajando por ese Obvio, objetivo, ¿no? Bueno, yo a les digo, bueno, pero hay conciencia. otras formas de sumarse a la inclusión, de apostar a la inclusión, así, contratando proveedores inclusivos, por ejemplo, ¿no? Exacto. O hablando o concientizando en la empresa. De repente, si todavía no contratamos, pero vamos a impulsar la inclusión, no sé, aprendiendo lengua de señas, teniendo en el newsletter una sección en donde hablamos de discapacidad, como formando a la discapacidad parte de la cultura organizacional, Sí. ¿no? Y No la solamente diversidad ir entera. directo a la contratación de No, a colaboradores. veces hay mucho, a veces Sí, obviamente sigue siendo la barrera más importante. Lo que pasa es que sí, es una barrera súper importante porque atraviesa otras barreras, ¿no? Atraviesa la barrera del transporte también. Las empresas, como dicen, no va a llegar porque el transporte no está adaptado. Entonces, ¿cómo van a llegar a mi empresa? ¿Van a ser impuntuales o no van a venir? No, bueno, todos puro mitos prejuicio, que no, obvio. todos mitos y prejuicios, pero que son gracias a esas barreras que siguen existiendo aledañas y que la barrera económica, si no tienen trabajo, tienen, si no tienen rendimiento económico, no pueden sostenerse en su Exacto, ser autonomía, independientes consumir. Entonces, por financieramente. eso no Sí, somos parte, como es la barrera, como que está en la, si imaginamos una pirámide, es como la que está en la base, ¿no? Que sí. atrae como otras barreras. Em, eh, en el consumo también, en el consumo las personas con discapacidad estamos muy ausentes, ¿no? En las publicidades, en las comunicaciones hacia el público, las personas con discapacidad estamos como eh, muy, Es cierto. muy anuladas en ese sentido. Y todo es porque también nos saca como de circulación no tener un trabajo también de la vida. Es la base no Claro, tener un trabajo. Pero bueno, estamos en camino, estamos trabajando mucho por eso. Hay empresas que están apostando y que están aprendiendo y que se animan, porque eso es lo principal, animarse. a dar Como también en pasitos. la vida, todo como en la vida, ¿no? Tenés que animarte, tenés miedo, no sabés, bueno, hacelo con los principios básicos que tengas, con el conocimiento que tengas, y después vas aprendiendo, o sea, sobre la marcha, pero Sí, no buscar te ayuda, buscar, buscar esto que obviamente, decíamos, personas que te sí, acompañen, organizaciones, fundaciones que te organizaciones, pares, acompañen, porque también está exacto, mucho lo que hacen para la foto. He ido a total, total. eventos Sí, Day, sí. y esos eventos Day me encuentro con una escalinata gigante, la rampa con una reja y un candado, ¿Viste? ¿no? Imaginá lo que me cuesta el networking a mí. Y que no hay un O sea, timbre ni nada. Y yo me fijé adrede porque lo que- podía subir la escalera, ¿no? Pero yo decía, igual nadie me preguntó en ningún momento si yo podía o no subir una escalera cuando no, me claro. invitaron. Nadie me hizo esa pregunta. Dieron por hecho que No, la sí. escalera está y no hay otra forma de acceder que a veces que no Entonces, sea la digo, ¿a escalera. quién le tendría que avisar? Le digo que la rampa está con una reja y un candado. Ah, en recepción. ¿Y cómo llego a recepción? Era un loop de no poder. No, no, ¿Y cómo no, no, llego a la no, es una vuelta recepción? bárbara. Sí, no, no, Es tremendo. no, 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 está, no, y bueno, coincido, yo que participo, trato de participar, porque a veces es imposible. Lo primero que pregunto es la Claro, accesibilidad, porque si no, directamente no voy. Entonces, bueno, cuando me exacto. dicen es accesible, pero de repente voy y me encuentro con, bueno, el evento en sí es accesible, llego y después de repente bueno, vamos a un brindis o un lunch o lo que sea, y escalera. Ah, no, el acceso es por escalera. O sea que ese Una ámbito como que parte, no es, ¿viste? una parte No, podés ¿viste? estar, la otra que era más Claro, divertida, no. claro, claro, tal cual. ¿Viste? Es como que no se piensa que también, bueno, la profesionalización, no se piensa que de repente en estos eventos que son como no tan masivos, son más de nicho, Sí, porque van profesionales especializados o relacionados con estas temáticas, que va a ir directamente una persona con discapacidad a participar, ¿no? A aprender y a nutrirse, ¿no? Pero bueno, nada, ahí yo sí. creo que está bueno mi rol porque ahí como que sí o sí aprenden.
porque yo obvio. se lo digo. Está el ejemplo concreto de que, mira, Está no bueno, de puedo, hecho, la no puedo otra llegar semana ahí. participé en la UBA, había una presentación de una iniciativa muy buena de turismo inclusivo. Hice cambiar toda la sala, porque era todo, eran económicas, y económicas, la UBA Económicas tiene una parte de escaleras, Sí, y yo les dije, no sé, o sea, yo no, estaban llamando a una persona con discapacidad para hablar de turismo inclusivo, y había escaleras. Y no, la verdad que re bien, se dieron cuenta. No, Dani, hice los 1000 malabares, pero la sala se cambió y fue impecable. Así que bien, o sea, bien, creo que excelente. mi Bueno, ahí rol o mi aprendí. presencia Lección, también hace lección aprender aprendida. a todo esto, que en algún momento se le puede presentar, o pueden tener a alguien, no sé, que tuvo un accidente, como vos Sí, decís, sí, que nos pasa a cualquier todos, circunstancia. cualquier circunstancia, y creo que los espacios preparados o adaptados no son solamente para personas con discapacidad, son para todos, porque todos queremos eh, unos espacios accesibles, bien predispuestos, donde podamos Sí. circular, lindos. O sea, ¿quién no quiere caminar en veredas que no estén rotas? ¿No? Exactamente, ¿no? Y aparte de esto también, a ver, no toda discapacidad es 100% visible como para que te des cuenta Bien. de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso tranquilamente puede estar generando en alguien que se queda fuera, ¿sí? De algo hasta donde fue invitado, ¿no? Totalmente, Es súper totalmente, sí, importante. sí, sí. Hay muchas Entonces, digamos, ahí condiciones el viscerales. prejuicio más grande que ves en las organizaciones es esto de creer que la capacidad no es la misma, Exacto, que no rinde, que la persona con discapacidad que no no rinde, rinde de la misma y manera. no, y por ende no creer en la inclusión como forma rentable, ¿no? Claro, De, de trabajar, ¿no? Me parece que sigue siendo, y bueno, múltiples prejuicios que tienen que ver, como mencioné antes, con el presentismo, la productividad, bueno, todo los que van aledaño a todo eso, sí, o la a no ignorancia de apostar qué a eso. puede y qué no puede hacer alguien, Y ¿no? la Porque yo comodidad, creo que obviamente la muchas veces, comodidad. Vos sabés, seguramente trabajás este tema, que siempre estamos como cómodos en nuestra zona de confort. Y nos cuesta salir de la zona de confort. Si no nos toca eso, no lo pensamos, no lo atravesamos. Eso sucede exacto, con discapacidad, ¿no? Estamos en un país en donde hay personas con discapacidad, pero en otros países hay muchas más personas con discapacidad porque han atravesado guerras, entonces, que están más preparados. Tendrán problemas en otros aspectos, no digo que sean perfectos, pero hay no, cuestiones que ni se discuten. Podés caminar por la calle, por ejemplo. Por la exacto, calle podés tomar un transporte público. Yo ayer estaba, pero chocha de felicidad, que el ascensor del subte funcionaba. O sea, estaba, claro, pero como un saltando en milagro. una pata. Sí, nos falta un montón, Sí, pero bueno, lo importante es que cada persona también asuma su rol y su responsabilidad. Yo, como digo en las charlas, cada uno tiene su responsabilidad. No es mirar para otro lado y decir, bueno, esto corresponde al Estado, esto corresponde a las empresas. Ah, bueno, la inclusión laboral es solamente las empresas. No, yo también puedo contagiar. Estoy preguntando en la empresa cuántas personas con discapacidad hay, tal o si cual. vamos a hacer alguna capacitación. Vamos a aprender, o sea, me animo a, entiendo que vos no vas a ir al CEO a preguntarle todo esto, pero sí a tu Hasta coordinador podríamos. cercano, Hay bueno, no sé, organizaciones que hacen pero desayuno con el CEO, planteemos temas. alguna Exacto. reunión amena, didáctica, decir, o se hacen muchas reuniones en las empresas de diagnósticos y de análisis, decir, bueno, ¿qué estamos haciendo acá en materia de inclusión y diversidad y específicamente en discapacidad? Si estamos Tal cual. atendiendo tal vez otros grupos, estamos atendiendo de igual manera discapacidad, ¿no? ¿Cómo están estas partes, ¿no? Organizadas? Creo que como, bueno, mismo si tenemos un compañero con discapacidad, ni hablar, ¿no? Que le tenemos que hacer lugar, que lo tenemos que incluir. Como Sí. Y cada uno esto, tiene ¿cómo su propio preparas al rol de contagiar entorno? esta mirada. Yo siempre pongo Sí, el ejemplo de una película que es muy vieja, que es Pay It Forward, Cadena de Favores. Es sí. muy vieja, pero a mí me Hermosa encanta el película. mensaje. Y es un poco así, ¿no? Vos
das, o sea, vos recibís, pero también das. Y es una cadena. Entonces, si a vos te están incluyendo en algún lado, tengas o no discapacidad, o te están, recibís una buena acción de alguien, lo que sea, no, vos también tenés que Devolvela. devolver. Sí, es Sí, así, ¿no? sí. Tenés que devolver, tenés que hacer tu parte, porque vos podés estar en ese lugar en cualquier momento, como Y eso además te decimos. hace salir de la queja y pasar a la acción, aunque sea muy pequeñito, ¿no? Pero para mí es, yo tengo que ser el cambio que quiero en los demás y no quedarme en esto de, bueno, le adjudico Exacto. responsabilidades a todos y yo me quedo esperando. No, es Sí, eso, pasar sí, a la totalmente. Y eso también es acción. liderar. Es como que el liderazgo siempre se piensa como, bueno, el CEO, alguien, el dueño de una empresa, alguien grande, alguien. Y no, todos somos líderes en El algún, o podemos ser autoliderazgo. líderes en algún aspecto de la vida. Entonces, puede serlo en inclusión, en diversidad, también en otros temas, o en otras circunstancias también, obviamente. Sí. Pero creo que es fundamental que tomemos acción y que dejemos como ese rol de víctimas y nos convertamos cada vez más en protagonistas, Me encanta. porque si no, no hay cambio posible, creo. Así Exacto, que la transformación la hacemos nosotros, ¿sí? sí, y Sí. con Ya desde una esperanza siempre, conversación podés generar un cambio. Desde una totalmente. conversación podés prender ahí, sí, Sí, una sí. lamparita para que esto sea un efecto dominó Sí, también teniendo en un poco de positivo. esperanza, también teniendo esperanza en el cambio. No podemos avanzar si no creemos que el cambio puede venir. Y a Si nos veces hay que cerramos y cambiar decimos que ese a mí me pasa en sistema las redes, ¿no? Me de... dicen, no, pero mirá, Dani, cómo está todo, pero estamos cada vez peor que está todo negro, negro. Bueno, a ver, hay debates e intercambios que antes eran impensados. Yo que tengo 41 años, Sí, Veo veo cierto avance. Sí, nos falta un montón, pero también está pero bueno sentís que hubo reconocer cambios. los pasos. Yo en mi vida siempre, tuve que ir reconociendo los pasitos que daba, ¿no? Aunque lentos, iba dando un paso a la vez. Cuando daba uno, sabía que, podía dar el próximo. Eso es así. Si vos diste uno, no sé, aprendiste, bueno, vos sabés que podés dar un próximo paso y chiquito, y aunque sea chiquito, lo vas logrando. Me encanta. Voy a ir con algo más ácido. A ver, vos como experta, ¿cómo distinguís una inclusión genuina de una que es meramente discursiva o como muchas veces vemos para las redes, para mostrarse? Mm, y yo creo que sí, que el checklist sigue presente, lo que decimos el washing, Sí, está presente. De a poco estamos saliendo, creo que como te dije antes, hay conversaciones que estamos teniendo que ayudan un montón, pero que necesitamos salir como de ese hay que hacer esto o hay que cumplir con tal cosa, ¿no? Me parece que tenemos que hacer un mea culpa de que ese camino no es el correcto, que tenemos que apostar por la coherencia, es una palabra muy importante la coherencia, eh, para poder, sí, ser coherentes con lo que comunicamos, con que lo que sea mostramos. sostenible, claro. Como decías vos en el ejemplo, no puede ser que vos comuniques inclusión y después un evento de ahí tengas Hay escalera, una escalera, ¿no? claro. Entonces, lo mismo, ¿no? Bueno, hay mucho de fecha de, viste que, bueno, Ay, pasó en el sí. 8M, yo trabajé con empresas solamente que eran más coherentes dentro de todo. Que ahí nos hemos Em, encontrado, exactamente. que Yo nos hemos dije, encontrado, sí, exacto, pero que nos pasa con el Día de las Personas con Discapacidad, ¿no? De repente yo tengo el chiste que hago siempre, yo tengo discapacidad todo el año, ¿eh? Digo siempre, porque es como el 3 de diciembre, que es el Día de las Personas con Discapacidad, nos ahí llaman a salen todos, todos, ¿no? todos a Claro, ¿no? convocar y a conmemorar Todos, el ay, día. queremos hacer algo, ¿no? Y cuando preguntas, que yo hago como un mini diagnóstico de cómo está, cómo están en No ese hay camino. coherencia. Claro, de repente nunca trabajamos, que está bien, obviamente, pero no lo hagas un 3 de diciembre. Si nunca trabajaste y trabajas el 3 de diciembre, es como, y eh, podrías haber hecho algo en el año, y después el 3 de diciembre, bueno, sí, pero nada, pasan esas cosas todavía, que bueno,
es, es lo que tenemos como de esa tarea pendiente o asignatura pendiente de que la inclusión sea verdadera y real y no sea un mero discurso, que pase a la acción. Y Así eso pasa con que todo, porque a mí sí. me pasa con querer hablar de algunos temas y cuando quiero indagar sobre cómo es el clima en esos Mm, lugares, ujú, lo que yo voy a hablar no tiene coherencia. ¿viste? Entonces Claro, digo, no, ¿cómo les voy totalmente. a hablar de esto cuando me estás diciendo que estas personas no tienen las mínimas condiciones laborales garantizadas? Y yo voy a hablar Claro. de bienestar emocional. Es como que llegué de otro planeta. Así que eso Claro. es sumamente Sí, 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 clave. sí. Sí, pero pasa un montón, no hay coherencia, no hay un camino, no hay diagnósticos, tampoco, o sea que, están teniendo una No hay capacitación, tal vez, planificación. Muchas veces y es improvisado. planificación tampoco. No, claro. Entonces, Improvisan. yo siempre que capacito, tengo, algún evento de este tipo, lo que les menciono es, bueno, termina esta charla y a trabajar, ¿no? O sea, los Claro. mando a hacer, para La que, charla era el ¿viste? primer paso para todo lo Claro, que o viene sea, porque la después. charla por sí misma no genera, es una acción, pero hay que seguir Genera trabajando después. conciencia, pero no ¿Genera activa conciencia? directamente el cambio. No, no, Exacto, por exacto. eso mismo yo siempre obviamente me pongo a disposición, yo más allá de la capacitación en sí, después trabajo, muchas me escriben con sus logros, que eso es súper gratificante, pues me dicen, hicimos esto, te queríamos contar, así que eso está Y buenísimo, sos porque una significa como persona que muy dejé una generosa también. semilla. Sí. Y Dani, para quienes nos estén escuchando y sienten que el lugar donde están no es para uno, alguien no dice, la verdad que este lugar Ujú. no es para mí, no me siento escuchado, no me siento contemplado en la totalidad. ¿Hay algún aprendizaje sobre transformar la adversidad en propósito que te gustaría compartir? Sí, bueno, dijiste algo clave, que es transformar. Transformar, así como te mencioné los comentarios negativos que recibo, que los transformo, yo hago eso con todo. Trato como de transformar algo, algún dolor, algo malo, en algo que me sirva. Yo creo que nos sirve mucho hacernos estas preguntas. ¿En qué me sirve? ¿En qué me está sirviendo a mí? ¿Qué me está aportando esto que estoy viviendo y atravesando en el presente y para mi futuro? Em, yo me las hago, no sé si le servirá a otro, yo me las hago y me sirve. Esto, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué me deja esto ahora? ¿Y qué me puede dejar? Como, bueno, atravesé mi condición que me dejó mucho aprendizaje para Sí. este presente y para todo mi futuro, ¿no? Em, y lo mismo también podemos hacer con el pasado, ¿no? Para convertirlo, para reinventarlo y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está dejando esto en mi vida? Em, un poco, está trillado, pero es el para qué, ¿no? Ujú. Realmente el Sí. para qué me sucede esto. Y después dejar de preguntarte. Yo en algún momento, como que hay preguntas que yo nunca las respondí y van a seguir ahí, sin respuesta. Sí, como Eh, dijimos, bueno, si esa o pregunta como está, te también dije, me está, convertí en la respuesta, y listo, me creo convertí que en la respuesta y ya está. eso es Y muy como bueno. encontrar paz en ese sentido. Lo importante es la paz, lo importante es que vos puedas Tu paz, encontrar tu paz exacto. Sí. como puedas. Yo hablo con muchas personas con discapacidad, por ejemplo, que de repente empiezan a dibujar, encuentran en el arte su Ujú. salvación, algunas comunicamos, otras eh, hacen otras cosas, deporte, pero lo importante es, como dijimos a lo largo de toda la charla, creo que quedó como plasmado, el hacer, el accionar, no quedarse quieto. Creo que eso no Sí. nos ayuda. El quedarnos quietos en el lugar, esperando a que las cosas vengan por nosotros, y no, la verdad que no. A lo mejor
no encontrás todo lo que estás buscando, ¿no? Yo muchas veces digo, bueno, me gustaría, la verdad, tener otro cuerpo para poder, no sé, escalar la montaña, o hacer surf, qué sé yo, no sé. Em, hay días así, como dijimos, lo Por eso permitimos también eso, ahí, Dani, me parece súper peligrosa y es algo que me molesta mucho el si querés podés. y no, hay No, cosas hay que no que ser podés. realistas Hay en cosas que no todo. podés. La Todos actitud no nosotros construye tenemos. rampas, por ejemplo, digo yo. No, con la actitud Exactamente, yo no, sí, no me construyo la rampa para poder acceder acá. Pero sí saber que tenemos que ser fuertes para demandar por esa y reclamar por esa rampa. Creo que es exactamente. un miti mito, o sea, no existe uno sin el otro. Uno tiene que tener la fortaleza, pero también entender que solos no Hay podemos, que que empujar, los recursos de afuera son importantes. obvio. Porque no, no, solo, por eso yo cuando estoy con las empresas o mismo en cualquier lado, no me quedo con mi historia de vida solamente, sino que trato como de aportar también conocimiento, porque la historia de vida te inspira en el momento y ya está. Lo importante es conocer, aprender, es lo que vos Sí, te podés llevar de recursos y herramientas para poder aplicar, que de repente la historia de vida pueden aparecer, pero aparece más cuando hablamos así, cuando hablamos de lo que falta, de lo que podemos hacer, sí. ¿no? Y Pues si yo también te está digo bueno esto que califiquete mencionaste cirugía, sí, me pide, listo, ya está, de ¿no? lo que hay, también de lo que se ha logrado, y creo que algo fundamental, pero para todo ser humano, es también aprender a aceptar. También es Aceptar importante. lo que no Lo que puedo no podés cambiar cambiar, para, aceptar lo bueno, que no podés evitar cambiar. el sufrimiento. Sí, sí, Exactamente. sí, hay cosas que no vas a poder cambiar nunca. Yo un día acepté como que el combo era este y que iba a ser para toda la vida. Y entonces, ¿que me iba a rechazar para toda la vida? La Tal verdad que cual. no. Entonces, elegí, que eso es muy importante, elegir el amor para otros y también para mí misma. Me parece Obvio. eso es súper importante para también sembrar amor. Si no, no queremos, no hay amor con nosotros, ¿qué es lo que No podemos podés dejar en darlo. otros? Y hay Exacto. solo rechazo o resentimiento, que obviamente que hay un montón de historias, un montón de vidas de personas con discapacidad que son muy duras, con pocos recursos, y la verdad que uno entiende porque uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Eso es la empatía. Entonces, Sí, pero yo, por ejemplo, yo entiendo que soy muy privilegiada, ¿no? Que tuve una familia que me contuvo, todo lo que te conté. sí. Entonces rechazar ese privilegio, la verdad también es absurdo. Entonces ser consciente de lo que tenés, que otros no tienen. Parece que todas esas cosas suman, no son recetas mágicas de ninguna manera, pero sí te suman a tu diaria de hacerlo como más positivo y no tanto desde el rechazo o el dolor. Me encanta. Dani, para cerrar, vamos a hacer un ping-pong. Ah, bueno, dale, Así, yo te a digo ver, una palabra y me tenés que contestar con otra palabra. dale. Ah, pero ¿tiene que Así. tener que ver con esa palabra? No, ¿qué tiene que ver? Lo que Ahí. a vos, o sea, yo te voy a tirar una palabra y lo que a vos Ah, te lo que venga a la aparezca. mente con la palabra que te dije. Ah, bueno, dale, dale. Sí, sí, Así me que encanta. vamos palabra por Dale, palabra, ¿ok? dale. Bien, Bueno, ¿listos? ¿Preparados? Ya. listo. Cambio. Transformación. Diagnóstico. Eh, lucha. Discapacidad. Poder. Fuerza. Actitud. Inclusión. Diversidad. Infancia. Felicidad. Liderazgo. Empoderamiento. Límite. eh, cambio. Maternidad. Deseo. Miedo. eh, uf, em,
Ah, miedo, ay, ya dije lucha. Podés repetir, Eh, podés repetir, ah, podés repetir, sí. sí, lucha, lucha, también, sí. Prejuicio, Adversidad, presente. mm, deseo. Bien. Gracias, Dani. Un Gracias, placer haberte tenido en Work and Coffee, un placer gracias, Vero, enorme gracias a vos. para mí en lo personal, seguir compartiendo estos espacios y que también llegues a cada vez a más personas, a más organizaciones, hay tanto por hacer. Que bueno, acá nada mejor que tenerte a vos como especialista en el tema, así que espero que lo hayas pasado bien. Sí, hermoso, hermosa la charla, Bueno. hermoso el espacio, y gracias y siempre un placer Muchas charlar con vos. gracias y nos seguiremos encontrando en Obviamente. espacios. Nos van a encontrar multiplataforma, así que van a poder disfrutar de esta conversación. Y de nuevo, Dani, muchísimas gracias. Y Gracias, gracias a todos los que nos ven, nos escuchan y nos siguen. Un placer poder construir un mundo mejor desde la conversación. Gracias. gracias, gracias y gracias a todos por escuchar también, que están Un escuchando. placer. Muchas Gracias. gracias.